Hola a todos, yo soy Mercedes de la Fuente, reúno de Medicina Interna en Valdecilla y vengo a explicaros el algoritmo diagnóstico de abdomen agudo. El concepto de abdomen agudo se aplica a cualquier cuadro cuyo síntoma principal es el dolor abdominal de menos de 24 horas de evolución, con o sin síntomas acompañantes, que puede implicar patología tanto abdominal como extraabdominal. Lo más importante para este algoritmo diagnóstico es la anamnesis y la exploración física. Es el pilar fundamental para orientar el diagnóstico, igual que en otros cuadros de medicina se puede aplicar, por ejemplo, una analítica o una anatomía patológica. Lo más importante para orientar aquí nuestro abdomen agudo es la historia clínica. Por lo tanto, como punto de partida me parecía interesante el cuadro clásico de división del abdomen en 9 cuadrantes. El hemiabdomen superior, donde están nuestros hipocondrios y el hipogastrio, siempre tenemos que englobar otras patologías torácicas que puedan causar el dolor abdominal, por ejemplo, la neumonía, el TEP o el infarto agudo de miocardio. En el epigastrio predomina sobre todo la patología esofágica, gástrica y pancreática, en el hipocondrio derecho la patología hepatobiliar y en el hipocondrio izquierdo el bazo y gástrica también. En la zona más del medio, en el mesogastrio, va a predominar el inicio de la apendicitis, muy importante, la patología aórtica, en los flancos es muy típico la patología renal y en la zona del abdomen inferior, aparte de la patología del intestino delgado y del colon, siempre tenemos que incluir en el diferencial la patología ginecológica y urológica. También puede ser un dolor generalizado donde hay patología tanto digestiva como retroperitoneal. Por ejemplo, cuidado en los pacientes anticoagulados que vienen con dolor abdominal porque pueden tener un hematoma retroperitoneal, o muchísimas enfermedades médicas como la porfiria, la cetoacidosis diabética, la cetoacidosis alcohólica, el Addison, una crisis hemolítica o la fiebre mediterránea familiar. Es muy importante distinguir dos tipos de dolores en el dolor abdominal. Por una parte tenemos el dolor visceral, que es un dolor más sordo, más delimitado, más en la línea media. Puede ser tanto continuo como intermitente, no se acompaña de la contractura de los músculos abdominales, se manifiesta con manifestaciones vegetativas como náuseas o vómitos y impresiona de que los pacientes suelen estar agitados. A diferencia del dolor somático, que se localiza sobre la proyección de la pared abdominal del peritoneo inflamado, por ejemplo, una colecistitis aguda en el hipocondrio derecho, una apendicitis en la fosa ilíaca derecha, o puede ser también generalizado, como por ejemplo una perforación. Es un dolor más continuo que aumenta con los movimientos y esto va a condicionar que el paciente esté inmovilizado o postrado en el box de urgencias, y lo más importante es que se produce una contractura abdominal involuntaria. La palabra tanto hiperalgesia como defensa muscular involuntaria nos tiene que hacer encendernos la bombilla de que se trata de un dolor somático, es decir, un dolor parietal, y casi siempre se va a tratar de una peritonitis o una perforación. Un par de puntualizaciones del dolor es que en los ancianos la clínica siempre va a ser menos florida, igual que con los corticoides o con los AINEs crónicos que enmascaran los síntomas y la analítica, y nunca nos podemos olvidar de las causas extraabdominales del dolor abdominal, las torácicas sobre todo como el infarto agudo de miocardio, el TEP, la neumonía, la porfiria, un zóster, una fractura vertebral y una puntualización del dolor referido. El dolor referido es aquel que se proyecta en una zona cutánea que no corresponde a la víscera que está inflamada. Es muy típico que la patología biliar se refiera sobre todo al hombro y a la escápula derecha. Hay 3 grandes síndromes dentro del dolor abdominal agudo. El dolor inflamatorio pues se puede inflamar las clásicas itis, por ejemplo, en el apéndice, la vesícula biliar, el colon, la trompa de falopio, el páncreas. Es un dolor somático, es decir, continuo. Va a producir un paciente que esté postrado, que le dura mucho y sobre todo que produzca una contractura en la zona que esté inflamada, por ejemplo, la apendicitis aguda, el típico Blumberg positivo. Puede ser también un diagnóstico por obstrucción, depende de dónde se produzca la obstrucción intestinal mecánica, muy clásica, las bridas, las hernias y el cáncer. Puede ser una obstrucción biliar o urinaria, es decir, un cólico biliar o un cólico urinario. Es muy típico que en el MIR nos pregunten por ruidos hidroaéreos aumentados o ruidos metálicos o gorgorismos. Van a hablarnos de una obstrucción mecánica, son los ruidos de lucha. El abdomen agudo casi siempre cursa con un hilio paralítico o con un abdomen silencioso, y cuando nos hablan de ruidos hidroaéreos aumentados sobre todo nos quieren orientar a una obstrucción mecánica. La obstrucción biliar neoplásica es indolora y por tanto, por ejemplo, el adenocarcinoma pancreático no entraría dentro de este diagnóstico, dentro de ese algoritmo diagnóstico. Y luego es muy importante que la patología urinaria casi siempre se irradia a genitales.
Dentro de la patología vascular, si quieren que pensemos en una isquemia mesentérica aguda, va a ser un cuadro brusco. Nos van a hablar siempre de factores de riesgo cardiovascular, como por ejemplo la IFA, una patología embolígena, y suelen cursar con hilio paralítico. Si quieren que pensemos en una isquemia mesentérica crónica o en ángora abdominal, nos van a hablar de un dolor abdominal recurrente, no requiere un tratamiento de urgencia y es un paciente que va a perder peso porque le duele mucho después de comer. Y luego la colitis isquémica es un cuadro un poco especial dentro de la patología vascular porque, a diferencia de las demás patologías vasculares que están muy afectados a nivel general y tienen tendencia a la hipotensión y al shock, la colitis isquémica están mucho menos afectados y lo que nos va a orientar el diagnóstico es la rectorragia, el síntoma acompañante. Además, el diagnóstico de la colitis isquémica se realiza por colonoscopia, a diferencia del resto de patologías vasculares que se va a utilizar el TAC. Sin embargo, la colitis isquémica, la prueba de imagen no nos va a decir nada. Es muy importante que el dolor de la úlcera péptica va a mejorar tras las comidas y va a empeorar tras el ayuno. Sin embargo, el dolor de la patología vascular intraabdominal empeora con las ingestas. Por tanto, si en una anamnesis con un dolor abdominal nos hablan de historia de dispepsia y o toma de AINES o corticoides y además que empeora con el ayuno, tenemos que pensar en una úlcera péptica. Si nos hablan de una colelitiasis antecedente de piedras en la vesícula o de alcoholismo, un dolor que se irradia en cinturón o que mejora al flexionar el tronco, tenemos que pensar en pancreatitis aguda. Si el dolor empieza en la región lumbar, se irradia genitales o a la cara interna del muslo, tenemos que pensar en un cólico renal, en un cólico ureteral. Si el dolor es en el hipocondrio derecho y se va a irradiar a escápula derecha, tenemos que pensar en un cólico biliar. En el MIR y en la vida real, un Murphy positivo o un dolor que aumenta con la inspiración es una colecistitis aguda. Si es un dolor brusco, desgarrador, con tendencia a la hipotensión, hay que pensar en un aneurisma de aorta roto. Si es un dolor brusco y nos cuentan factores de riesgo cardiovascular, vamos a pensar en una isquemia mesentérica aguda. Si nos hablan además de estreñimiento, distensión abdominal, ruidos aumentados, pensamos en una obstrucción. Y en mayores de 45 años, no es que tengamos que pensar en una diverticulitis, pero sí que en menores de 45 es muy raro una diverticulitis. La prueba de elección, por cierto, en una diverticulitis es el TAC. Si se acompaña de náuseas o vómitos, casi siempre la obstrucción abdominal y casi siempre la obstrucción intestinal tenemos que pensar que cursa con náuseas o vómitos, aunque también es verdad que las náuseas y los vómitos pueden simplemente ser debido al dolor, un dolor reflejo. Si la alteración del ritmo intestinal si el dolor abdominal cursa con una diarrea, podemos estar pensando a lo mejor en un Crohn, una colitis ulcerosa, ojo que hay apendicitis que cursan con diarrea, y si nos habla más de estreñimiento vamos a pensar en una obstrucción. Si se acompaña de fiebre que precede al dolor abdominal, pensamos en patología torácica o extraabdominal. Sin embargo, si la fiebre es después del dolor abdominal, vamos a pensar en un abdomen agudo infeccioso. Si además se asocia a escalofríos, vamos a pensar sobre todo en colangitis o pielonefritis, sobre todo en colangitis. Si nos hablan de síntomas ginecológicos, vamos a pensar en un ectópico o en una enfermedad inflamatoria pélvica, y si nos hablan de síndrome miccional, en cuadros urológicos o en apendicitis aguda. En la exploración física, si está inmóvil o postrado, vamos a saber que es un dolor somático. Si tiene una gran palidez o un hematocrito elevado, vamos a pensar en un hemoperitoneo. Si tiene quimosis periumbilical o en los flancos, pensamos en una pancreatitis o embarazo ectópico o hemoperitoneo. Bloomberg, irritación peritoneal. Y si el dolor abdominal se acompaña de una masa, podemos pensar en un plastrón apenicular, en una colección pancreática, en un globo vesical o en una hernia. Sinónimos en el MIR y en las preguntas: un abdomen en tabla es lo mismo que decir a la percusión desaparición de la matriz hepática, es lo mismo que decir neumoperitoneo en un tórax, o es lo mismo que decir visualización del ligamento falciforme en una placa de abdomen. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer cuando nos encontramos ante un dolor abdominal agudo? Lo primero, una anamnesis con la exploración física completa y un electro, una radiografía de tórax y una analítica. El electro y la radiografía de tórax no solo es para descartar patología torácica, el tórax nos va a diagnosticar un neumoperitoneo, algo que nunca se nos puede pasar en un abdomen agudo. La analítica va a ser inespecífica, lo único así a destacar es que la amilasa para nada solo se eleva en la pancreatitis aguda, se eleva también, por ejemplo, en la isquemia mesentérica y en muchas otras patologías abdominales, como en una cetoacidosis diabética. Una vez que tenemos esto y el cuadro encaminado, si vamos a pensar en una patología biliar urinario-ginecológica, pedimos una eco. Si pensamos en una patología vascular o en una diverticulitis, vamos a pedir un TAC, y si pensamos en un cuadro obstructivo, vamos a pedir una radiografía de abdomen.
Un par de preguntas. En un paciente de 78 años con antecedentes de cardiopatía y fibrilación auricular, tenemos que pensar, en un abdomen doloroso, tenemos que pensar en una isquemia mesentérica aguda, cuya prueba fundamental es el angiotac. La maniobra de rebote claramente positivo, es decir, Bloomberg positivo, que significa irritación peritoneal. Un abdomen agudo en el anciano, que es cierto que es una forma típica de presentación y esto va a conducir a una mayor mortalidad que a los jóvenes. Esta me encanta, ¿qué es lo más importante del abdomen agudo? La realización de una anamnesis completa y una exploración física minuciosa. Y por último, si vemos el ligamento falciforme en una radiografía de abdomen, que tenemos que pensar que estamos ante una perforación abdominal. Muchas gracias, espero que os haya gustado y que os sirva.